En esta lección vamos a estar hablando del pacto sinaítico y cómo está conectado al reino de Israel. El pacto sinaítico también se llama el pacto mosaico, o a veces el pacto deuteronómico. Quiero dividir esta lección en 3 partes: la fuente del pacto, la forma del pacto y la función del pacto, como pueden ver en sus bosquejos. Y el pacto sinaítico es el pacto por el cual Dios estableció su gobierno del reino de Israel en la tierra de Canaán. Pero para entender este pacto tenemos que empezar con la fuente del pacto. ¿De dónde viene? ¿Y a qué se conecta? Y lo que quiero demostrar aquí bajo la fuente del pacto es que este pacto es directamente conectado al pacto abrámico y por lo tanto es otro pacto que gobierna al reino de Israel y desarrolla su relación federal con Dios. Una fuente significa un origen. La fuente de un río significa el lugar donde el agua empieza a fluir. Entonces este pacto también tiene una fuente y fluye de otros eventos y otras cosas en la historia de la Biblia. Y quiero mostrar 3 conexiones al pacto abrámico. Entonces, 3, pues no, solamente 2, disculpe. 2 conexiones al pacto abrámico. Número 1, la promesa de aflicción y opresión. En Génesis 15 leímos que Dios le dice a Abraham que antes del cumplimiento de sus promesas de la herencia de Canaán, sus descendientes estarán en otra nación por 400 años y serán oprimidos allá. Y en la 4ª generación volverán acá, etc. Entonces, una parte del pacto abrámico, como hemos visto, era la promesa de opresión. Los descendientes de Abraham serán esclavizados en una tierra ajena antes de ser librado y llegar a la herencia prometida. Vayan conmigo, por favor, entonces a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Estamos hablando de la fuente del pacto sinaítico, las cosas que contribuyeron a este pacto y las cosas que forman su contexto. Éxodo 1, leamos versículo 11. Dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Los egipcios están esclavizando a los israelitas. Y van conmigo a Éxodo capítulo 2, los versículos 23 al 25. 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Los israelitas están sufriendo en Egipcio. Dios está recordando su pacto con Abraham. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. Entonces, el autor Moisés está escribiendo esta historia específicamente para demostrar la conexión del pueblo de Israel al pacto abrámico y el cumplimiento de las promesas. Entonces, la promesa de opresión y aflicción en el pacto abrámico contribuye a la historia de Israel y dirige al pacto sinaítico.
Esto es la fuente del pacto. La segunda parte de la fuente es la promesa de liberación y realización. Van conmigo a Éxodo 6. Éxodo 6. Vamos a leer del 1 al 5. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Por qué librará Dios a Israel? Porque había establecido su pacto con Abraham. ¿Y cuál fue la promesa? Establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Entonces, Egipto no es Canaán. Y esclavitud en Egipto ciertamente no es una vida bendita en Canaán. No es la herencia de los israelitas. Pero Dios va a librar a Israel y va a causar la realización y el cumplimiento de sus promesas en el pacto abrahámico. Entonces, todos estos elementos nos dan un trasfondo por el cual podemos entender la fuente del pacto sinaítico. Dios está liberando a Israel de su opresión y su esclavitud porque Dios está cumpliendo sus promesas en el pacto abrahámico. Sigamos entonces de la fuente del pacto a la forma del pacto. ¿Qué tipo de pacto es el pacto sinaítico? Y una cosa que olvidé decir acerca del pacto abrahámico es que en este pacto hay una mezcla de los dos tipos. Dios jura por sí mismo que van a heredar la tierra de Canaán, pero ellos tienen que guardar el pacto para participar en esa herencia. Entonces hay una mezcla de gracia y obras en el pacto abrahámico. Y vamos a ver esto desarrollando en el pacto sinaítico. Hablemos entonces de la forma. Y vamos a usar esa tabla en este trabajo. Entonces nuestra pregunta es: ¿con qué estableció Dios este pacto? ¿Con leyes o con promesas? ¿Con leyes o con promesas? Entonces vamos a hablar del material del pacto y la respuesta del pueblo y la sanción del pacto. Material, respuesta, sanción. Vayan conmigo a Éxodo 19, por favor. Éxodo 19. Vamos a leer del 1 al 8. Dios, por medio del Éxodo, ha liberado al pueblo de Israel. Éxodo 19, del 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová los llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, una frase importante: si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo
y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué podemos tomar o sacar de estos versículos? Podemos ver que Dios les está recordando de su liberación por medio del Éxodo. Ustedes son míos. Y les está diciendo que va a hacer un pacto con ellos, el cual, si lo guardan, causará que sean un tesoro especial sobre todos los pueblos de la tierra y serán un reino de sacerdotes, es decir, un reino de individuos santificados y separados y dedicados en santidad a Jehová, no que cada uno es un sacerdote como un levita. Y cuando el pueblo oyó, respondió a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, usando nuestra tabla, ¿cuál de los dos tipos de pactos creen ustedes que es esto? Es un pacto de obras, ¿verdad? Si es un pacto de obras, debe haber una ley con el cual Dios establece este pacto. Entonces, ¿qué viene después de Éxodo 19? Los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios. Y el pacto sinaítico consiste en los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales y judiciales que se encuentran en los libros de Moisés. Dios le dio a Moisés muchas leyes y estableció una relación con Israel por medio de estas leyes. Y al terminar su conferencia con Dios, Moisés descendió del monte, teniendo la ley del pacto, y lean conmigo Éxodo 24. Éxodo 24. En 19, Dios les dice: voy a establecer un pacto con ustedes. Si lo guardas, serán un tesoro especial. Luego Moisés sube, recibe la ley de Dios, desciende al pueblo. Y ahora Éxodo 24, 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué tipo de pacto estamos viendo? Leyes, obediencia, una sanción contra la parte obligada, un pacto de obras. Pero pronto adoraron a un ídolo, ¿verdad? Dios les obligó por medio de leyes que ellos tienen que guardar para permanecer en las bendiciones. Los israelitas dicen: haremos todo. Claro que sí, somos los mejores. Y de repente, pronto, están adorando a un ídolo de oro, un becerro de oro. Violaron el pacto, y ¿qué hizo Dios? Los castigó. Muchos murieron. Y Dios les dio la ley de nuevo. En Éxodo 34, 27 al 28, Éxodo 34, 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
que escribió Moisés. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué es nuestra investigación? El material del pacto. ¿Cuáles son las palabras del pacto? Los 10 mandamientos y también las otras leyes. Entonces, lo que estamos haciendo es investigando con qué estableció Dios este pacto, con leyes o con promesas. Con leyes, obviamente. Y una ley obliga a la otra parte a la obediencia. Leyes que dirigen a obediencia. Y la sanción amenaza a la parte obligada. Si no guardas el pacto, serás castigado. Por eso es un pacto de obras. Entonces, el pacto sinaítico es un pacto de obras establecido sobre la ley de Dios, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales y judiciales. Pero quiero confirmar esto. Sigamos a la respuesta del pueblo, que ya hemos visto. La respuesta del pueblo. En Éxodo 19, el pueblo se comprometió diciendo todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En Éxodo 24, 2 veces se comprometen a Dios diciendo, haremos todas las cosas que ha dicho Jehová y obedeceremos. Dios les da leyes, ellos se comprometen con obediencia. Estamos viendo las partes de un pacto de obras. Y si tenemos razón, debe haber sanciones contra la parte obligada. Ya la hemos visto de nuevo. En Éxodo 24, después de comprometerse a Dios, ¿qué hizo Moisés a los israelitas? Los roció con la sangre del pacto. Y siendo rociado con sangre es otra forma de la ceremonia de confirmar o ratificar un pacto. De la manera en que Dios pasó por los animales divididos o partidos, también los israelitas están tomando sobre sí un juramento de muerte. Una maldición contra sí mismos, una sanción. Y esto es confirmado para nosotros cuando ellos violaron el pacto inmediatamente y Dios los castigó. Muchos murieron. Pero, ¿por qué no los destruyó completamente Dios? Porque el pacto sinaítico es conectado al pacto abrahámico. Cuando los israelitas violaron el pacto, Moisés rogaba a Dios por medio del pacto abrahámico. Vayan conmigo a Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 13. Moisés está hablando a Dios por el pueblo. Y dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés está diciendo, no hemos entrado en la tierra, y si nos matas, ¿cómo podemos multiplicar? Entonces, algunos murieron, pero no todos. Y hemos visto en el pacto abrahámico que como un grupo colectivo entrarán en Canaán, pero los infieles no entrarán. Entonces, los infieles que adoraron al ídolo se murieron, pero los fieles entraron. Había pocos fieles. La siguiente generación entró y también Caleb y Josué. Pero estamos viendo la conexión entre el pacto abrahámico y el pacto sinaítico. Si violan el pacto, serán cortados del pueblo y del pacto. Y en Gálatas 5:3, ¿qué nos dice Pablo acerca de la circuncisión? Testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si eres un hijo de Abraham, circuncidado, es tu responsabilidad guardar toda la ley. Es decir, que siendo del pacto abrahámico, tienes una responsabilidad de guardar el pacto sinaítico, porque este pacto fue hecho
específicamente con el pueblo abrámico. Entonces, el pacto sinaítico está íntimamente, directamente conectado con el pacto abrámico. Y aunque algunos pueden ser cortados del pacto y destruidos, Dios cumplirá su promesa de llevarlos a la tierra de Canaán. Si Dios ha establecido este pacto con leyes, los israelitas han prometido obediencia, Dios les había amenazado con sanciones. ¿Qué tipo de pacto es? Pacto de obras. Pero es un pacto de obras diferente al pacto de obras en el huerto de Edén. Es otro pacto de obras. El pacto de obras en Edén controlaba vida en Edén y prometía vida eterna. Este pacto controla vida en Canaán y promete vida bendita en Canaán, pero no vida eterna. ¿Cuántas veces en Deuteronomio repite, haz esto para vivir en la tierra, etcétera, cosas así? Es para la tierra de Canaán, no la vida eterna. ¿Quiénes son las partes del pacto abrámico? Dios, Abraham y sus descendientes. ¿Quiénes son las partes del pacto sinaítico? Dios y los descendientes de Abraham. El mismo pueblo. Es un desarrollo de este reino. Sigamos entonces a la función del pacto. ¿A qué controla este pacto? Controla la vida de los israelitas en Canaán. Vamos a hablar de la función. Y vamos a identificar 6 funciones específicas del pacto. 6 funciones específicas. Los pactos establecen y gobiernan los reinos. Entonces, la primera función es que el pacto gobierna al pueblo. Esto es obvio. El pacto gobierna al pueblo. Dios les dice, van a ser mi pueblo, van a vivir en esta tierra y me van a servir conforme a mis leyes. El pacto gobierna al pueblo. Y todos los miembros de la familia de Abraham y sus siervos, todos están bajo la autoridad y el dominio del pacto sinaítico. Si lo guardan serán bendecidos, si lo violan serán destruidos. Son un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado y separado del mundo para con Dios. Y en Números 13 y 14, los israelitas no obedecieron a Dios y rehusaron entrar en Canaán porque tenían miedo y no confiaron en las promesas del Señor. Y por esto Dios destruyó a una generación entera. Pero preservó a sus hijos para que los descendientes de Abraham heredarían a la tierra. Y cuando rehizo el pacto, en Deuteronomio, el mismo pacto rehecho con una nueva generación, les dijo Dios pues van conmigo por favor a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, 1 y 2. Es una nueva generación a las orillas del Jordán. Van a entrar en la tierra prometida, por fin. Y Dios está haciendo el pacto de nuevo con ellos. Deuteronomio 4, 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Un propósito. Obedece para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Obedece para entrar, para vivir, para poseer. El pacto gobierna al pueblo de Israel. Tienen que guardar los estatutos para vivir, entrar y poseer. Y tienen que guardar todos.
No pueden añadir, no pueden disminuir. Tienen que guardar todo. Entonces, la segunda función es que el pacto gobierna al sacerdocio. Este pacto, el pacto sinaítico, controla toda la vida dentro del reino de Israel. El pacto gobierna al sacerdocio. No todos eran sacerdotes. La ley de Moisés escogió, o pues apuntó a los levitas. Y la familia de Aarón, dentro de los levitas, formó el sumo sacerdocio. Todo esto proviene de los mandamientos de Dios. Dios escogió la tribu de Leví, escogió la familia de Aarón específicamente para el sacerdocio y el sumo sacerdocio. Podemos ver un ejemplo de esto en Éxodo 40. Vayan conmigo a Éxodo 40. Dios dio instrucciones específicas para la construcción del tabernáculo y también la supervisión del tabernáculo, la obra de los levitas, su trabajo. Éxodo 40. Allí, en estos versículos, Dios le dio a Moisés las instrucciones específicas para la consagración de Aarón para el sumo sacerdocio. No había otra opción. Dios les dice, haz esto, tienen que hacerlo. Por eso el pacto gobierna al sacerdocio. La tercera función, no vamos a leer Éxodo 40, discúlpeme. La tercera función, el pacto gobierna a la realeza. Si quieren leer Éxodo 40, 12 al 16, son los versículos que iba a leer, pero pueden leerlos en otro tiempo. El pacto gobierna al sacerdocio. Número 3, el pacto gobierna a la realeza. Aunque no había reyes durante este tiempo en el Éxodo, la ley también dio instrucciones acerca de los reyes. Y vamos a leer en Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Dice en versículos 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y esto es muy importante. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En muchos gobiernos del mundo, el rey es la ley y el rey crea la ley. Pero no es así en el reino de Israel. Dios establece la ley y la usa para gobernar al rey. El rey tiene que hacer su propia copia de la ley, leerla, obedecerla, guardarla para tener prosperidad en su reino. El rey está sujeto a la ley de Dios. Hablaremos más de esto en el pacto davídico.
Pero noten sobre todo que el pacto está gobernando a la realeza. Sigamos a la cuarta función. El pacto gobierna a la profecía. El pacto gobierna a la profecía. El pueblo, los sacerdotes, los reyes y los profetas son gobernados por el pacto. Dios dijo en Números 12:6, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Nadie puede nombrarse a sí mismo profeta. Yo creo que hoy voy a ser profeta. No, nadie puede hacerlo. Su profecía proviene de Dios. Y en Deuteronomio 13, 1 al 5, dice, el otro versículo fue Números 12, 6. Ahora Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. La ley gobierna a la profecía. Uno no puede nominarse profeta, uno no puede escoger ser profeta. Dios se revela a los profetas, hablan la verdad y lo que han profetizado será cumplido. Entonces los israelitas tenían una responsabilidad de mantener la pureza de Canaán. Es un espacio santo de pureza, es un santuario nuevo que fluye hiel y leche. Y las naciones impuras no pueden entrar y por eso tienen que ser destruidas. Son impurezas en un espacio santo. No se permite el pecado en los lugares santos. Y el reino de Israel era así. Y por eso la ley de Moisés gobernó al pueblo. Gobernó al sacerdocio, la realeza, la profecía. Y Dios era el rey de todo esto. Pero ¿cómo pueden los hombres pecaminosos guardar un pacto de obras después de la caída? ¿Cómo pueden los hombres ofrecer obediencia perfecta en un pacto de obras siendo pecaminosos? Es un problema, ¿verdad? Entonces la quinta función del pacto es que gobierna a la desobediencia. El pacto contiene dentro de sí una manera de solucionar el problema de la infidelidad. Y es el sistema de sacrificios. El pacto es la ley del reino. Y si violas la ley del reino, el pacto, eres culpable y digno de castigo. Es un pacto de obras. Pero Dios les proveyó una manera de quitar su culpa y ser restaurado a la vida en Canaán por medio del sistema sacrificial. Y el pacto mismo les dio instrucciones específicas en que diferentes sacrificios correspondían a diferentes pecados. Obviamente no vamos a hablar de este sistema porque es muy complejo, pero debemos reconocer que existe, porque un pacto de obras después de la caída es imposible en sí. Entonces, aunque Dios exige obediencia perfecta, también hay un sistema para solucionar el problema de la infidelidad del pueblo, el sistema de sacrificios. Pero a los que no se arrepintieron de sus pecados y no propiciaron a Dios con sacrificios, el pacto los destruiría. Y en Deuteronomio 27 hay un listado de maldiciones para los que violan el pacto.
Y el sumario de todo se encuentra en versículo 26. Deuteronomio 27, 26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Si no haces las palabras, si no guardas el pacto, si no confirmas las palabras de esta ley para hacerlas, serás maldito. Y el pueblo dice amén. ¿Entienden? Y Pablo repite esto en Gálatas 3:10. Dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces el pacto gobierna a la violación del pacto en dos sentidos. Castiga a los infieles y restaura a los que piden perdón por medio de los sacrificios. El pacto gobierna a la desobediencia, expulsa a los desobedientes e infieles y restaura a los que sacrifican con holocaustos y depende del pecado, pero que usan el sistema de sacrificio. Vamos a terminar esta lección y tener un recreo hablando de la sexta función. El pacto gobierna al disfrute de las bendiciones. Si desobedeces y eres infiel, serás castigado y maldecido. Pero si guardas el pacto, ¿qué tendrás? Tendrás una vida bendita en la tierra prometida, Canaán. Porque después de las maldiciones de capítulo 27 de Deuteronomio, Moisés les dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y al fin de las bendiciones, en versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces el pacto está controlando la repartiendo las bendiciones. Si guardas el pacto mismo te va a dar bendiciones. Y tenemos que conectar de nuevo el pacto sinaítico al pacto abrahámico. Dios les había prometido la herencia de Canaán en el pacto abrahámico. Y esto sucederá sin duda, porque Dios juró de sí mismo, ¿verdad? Pero los israelitas pueden perder su herencia. Entrarán en Canaán. Pero la pregunta es, ¿permanecerán en Canaán? Dios nos va a poner en la tierra, pero ¿permaneceremos allá? Esto es lo que el pacto sinaítico controla. El pacto abrahámico les dice, entrarás en la tierra. El pacto sinaítico dice, vas a permanecer si obedeces. Si desobedeces, serás exiliado. Y en Deuteronomio 28, Dios les dijo de antemano que serán infieles. Y por su infidelidad, Dios los destruirá por medio de las naciones ajenas. Pero después de esto les promete en capítulo 30 que si se arrepientan en su exilio, Dios los regresará y los juntará de nuevo en la tierra. Y la conclusión del pacto sinaítico se encuentra en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Vamos a leer los versículos 19 al 20. De Deuteronomio 30, 19 al 20. Dios está añadiendo testigos al pacto. Dice, Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si quieres vivir en las bendiciones del pacto abrahámico, guarda el pacto sinaítico. El pacto sinaítico no anula al pacto abrahámico, ni lo cancela, sino que gobierna si van a disfrutar de sus bendiciones. Y por medio del pacto, Dios puso delante de los israelitas la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, antes de concluir esta sección, quizás están pensando, ¿dónde está la cabeza federal? Si este es un pacto, ¿dónde está la cabeza federal? Y es una buena pregunta. Y la primera cosa que podemos decir es que de una forma la cabeza federal de los israelitas es Abraham. ¿Cómo puedo saber si soy un miembro del reino de Israel? Si soy de Abraham y su pacto. Ok, bueno. Pero el pacto sinaítico es otro pacto. Entonces, ¿dónde está la cabeza federal de este pacto? Porque yo no puedo guardar a la ley. Y les digo que la ausencia de una cabeza federal para el pacto sinaítico es uno de los elementos más importantes en la historia de Israel. Porque los israelitas se dan cuenta de que no pueden guardar el pacto. Y por eso hay una necesidad para alguien que lo guardará por ellos. Es decir, que hay una necesidad para un rey. Y después de la conquista, durante la época de los jueces, ¿cuál es el refrán? Y no había rey en Israel. Es un gran problema para ellos. Entran en la tierra porque Dios había jurado que van a entrar. Toman posesión de la tierra y expulsan a las naciones. Pero después de heredar la tierra, pecan. Las otras naciones empiezan a atacarlas. Y no había rey en Israel. Entonces el pacto sinaítico tiene un problema dentro de sí. Y el pueblo sabe, no podemos guardar este pacto. Y estamos sufriendo en nuestra propia tierra bajo la opresión de otras naciones. ¿Cómo puede ser? Hay una tensión en la historia de Israel y una necesidad para un rey que guardará la ley para el pueblo y así llevará las bendiciones de Abraham para el pueblo. Y vamos a ver esto en el pacto davídico.